Estimados participantes del curso de farmacovigilancia, bienvenidos al segundo video de este módulo 1, que es el desarrollo de un nuevo medicamento, y nos corresponde hablar de la fase 4. Recordemos que hemos visto estos estudios preclínicos, los estudios clínicos fase 1, 2, 3, y ahora ya es la salida al mercado, la fase 4, que corresponde a la farmacovigilancia. Es decir, cuando ya es aprobado, se evalúa este nuevo medicamento en grandes poblaciones. Se detectan reacciones adversas previamente desconocidas. Se definen áreas no estudiadas previamente. Dosificación en ancianos, en niños, en falla renal, en falla hepática, en embarazo, en pacientes con múltiples comorbilidades, en pacientes que no se adhieren al medicamento, en pacientes que cambian un medicamento innovador por uno genérico o se los cambian. Todo eso se debe estudiar. Y aquí les empiezo a dar tips de los otros módulos que vamos a ver. Y es, ¿qué pasa si un paciente está adherido a su medicamento inicialmente innovador y le cambian a un medicamento genérico? Pues es deber de la farmacovigilancia hacer un seguimiento específico de esos pacientes. Entonces, ¿qué es la farmacovigilancia? Es el conjunto de métodos, observaciones y registros obtenidos durante el uso extendido de un medicamento en la etapa de su comercialización para detectar reacciones adversas y ocasionalmente efectos farmacoterapéuticos beneficiosos no previstos en las etapas previas del control y evaluación del medicamento. Esa es la definición teórica, pero a la larga es ¿qué? Es todo lo que le suceda a los pacientes con el uso de los medicamentos. Y es deber de todos los profesionales de la salud, de la industria farmacéutica, de los entes regulatorios, de la comunidad del paciente hacer un uso juicioso de esto. Reportar fallos terapéuticos, reportar efectos secundarios, reportar efectos por cambios de medicamentos, cambios de dosis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene la farmacovigilancia. Y entonces los sistemas de farmacovigilancia empiezan con un ejemplo como la aspirina, por todos conocido, el ácido acetil salicílico, con propiedades antiagregantes plaquetarias. Inicialmente, la farmacovigilancia permite los segundos usos. Miren lo interesante. Inicialmente era un medicamento para el dolor y después se vio cómo generaba más sangrado en los pacientes. Entonces empezó a estudiar y hoy prácticamente la aspirina se utiliza más por su segundo uso que su primer uso como analgésico o como antiinflamatorio. Hoy lo utilizamos en prevención secundaria o terciaria del infarto como antiagregante plaquetario. O los niveles de la ciclooxigenasa, etcétera, etcétera. Entonces, en esta pequeña introducción de la farmacovigilancia, después vamos a verlo un poquito más profundo para que lo tengan presente. Entonces, se identifican los problemas relacionados con los medicamentos. Esta sigla de PRM es el problema relacionado con los medicamentos, es la evaluación continua de 4 preguntas siempre. ¿El paciente tiene una indicación para cada medicamento que toma? ¿Y cada indicación tiene una medicación adecuada? ¿Esas terapias son efectivas para su estado de salud? ¿O llamamos ya costo efectivas para su estado de salud? Sí, muchas veces se hacen por diferentes sitios o diferentes mecanismos de compra, minimización de costos. Entonces, tiene registro sanitario, pero vale menos, listo, eso es lo que compro. Pero no se mira si tiene un efecto terapéutico adecuado. Entonces, hoy ya miramos la costo-efectividad. Esas terapias son tan seguras como sean posibles. Ese paciente es capaz de llevar adelante el tratamiento como se le recomendó. Miren lo importante del paciente. Hoy ya llamamos medicina personalizada, pero también participativa. ¿Qué es eso? Es preguntarle al paciente si se va a adherir. Es preguntarle al paciente si está de acuerdo con ese medicamento. Es preguntarle al paciente si realmente quiere mantener una calidad de vida. Hay pacientes que no y pues están en todo su derecho y es importante tenerlo presente. Esos programas internacionales pues los conocemos, la OMS tiene un programa internacional de seguimiento y se generan una serie de alertas. Entonces, por ejemplo, aparecen las reacciones adversas, leves, moderadas, graves o mortales, dependiendo si generan
o no prolongación de una hospitalización, si generan el cese específico de una capacidad o generan invalidez o anomalía congénita ya grave o generan la muerte. Entonces recordemos que las reacciones adversas casi siempre 1 al 3% son consultas en atención primaria, el 11% ingresos hospitalarios y 15% hospitalizados presentan una reacción adversa. Y las muertes, 1 en 2.500. Es muy alto, muy grave. La reacción adversa se puede clasificar en tipo 1 o grupo A, tipo 2 o grupo B, C y D. Tipo 1 o grupo A, relacionado con la acción del fármaco. Es decir, si baja la tensión, ese es su efecto, entonces, ¿qué puede generar en el paciente? Esperable, pues que genere mareos, ¿cierto? Que genere algo que hemos llamado hipotensión ortostática, es decir, el paciente se para y siente desvanecimiento, siente náuseas, vómitos, ¿cierto? Eso es respecto a la acción de por sí terapéutica del fármaco. Las más graves probablemente, pero son las que menos se presentan, pero las más graves son las tipo 2. Son efectos inesperados, no están relacionados con la acción principal del fármaco, no dependen de la dosis. Y hay pacientes que generan reacciones tan graves como la pérdida de la piel, síndromes de Steven-Johnson, necrolisis epidérmica, se pierde la piel por el medicamento. Y son inesperadas, o sea, no sabíamos, dependen del paciente. Y eso se puede determinar en estudios grandes. Por eso tan importante la farmacovigilancia. C es crónico, es decir, yo empiezo a tomarlo hoy y años después empiezan los efectos secundarios respectivos de este medicamento. Y el grupo D es diferido, es decir, lo tomé hoy, ¿cierto? Y la paciente está embarazada y 9 meses después, tetrafocomelia. Esos son los efectos diferidos. Casi siempre el grupo 1 es prevenible, son en dosis estrictamente terapéuticas. El grupo 2 es de baja incidencia, son individuos susceptibles que no conocemos y no son prevenibles. Casi siempre son idiosincráticas, es decir, depende del individuo, tienen un factor farmacogenético importantísimo, ¿cierto? Y pueden generar alergias a los fármacos, ¿cierto? Reacciones de anafilaxia, que son las más graves. Por eso muchos pacientes se nos mueren. Generan edemas de la lengua, edemas laríngeos, hipotensiones, ¿sí? Generan alteración del estado de conciencia. El paciente no respira, se le baja la tensión, se muere. Y este es un ejemplo, Steven-Johnson por un medicamento anticonvulsivante como la lamotrigina en un paciente pediátrico. Miren el compromiso de mucosas y cómo el paciente puede ser llevado hasta casi la muerte, en algunos casos pierden la vida. La C es por el contrario de uso prolongado, casi siempre síndromes de abstinencia. Entonces pacientes que toman, por ejemplo, benzodiazepinas, medicamentos para dormir, y después requieren ese medicamento, si no, no pueden dormir. Pueden generar efectos de rebote, o sea, si yo suspendo el medicamento, pues se exacerba su patología. Y el D son que aparecen años o después, el ejemplo, carcinogénesis o teratogénesis. Entonces, el medicamento se tomó y después el paciente generó un efecto cancerígeno o un cáncer nuevo años después. Podemos clasificar el riesgo teratogénico, es decir, de cambiar o mutar los genes en A, B, C, D o X. ¿Sí? A no muestra riesgo, B, pruebas de riesgo en humanos. No hay pruebas de riesgo en humanos, pero su uso se acepta durante el embarazo. Esto sobre todo en el embarazo, así se clasifican. C, no pueden descartarse el riesgo, solo en situaciones que no exista otro medicamento más seguro. D, evidencia positiva de riesgo fetal en humanos, es grave, debe suspenderse. Y X es que contraindicado, nunca se debe utilizar. Ejemplo, enalapril en el embarazo, nunca se debe utilizar, los pacientes pueden generar cambios teratogénicos. Hay un tema de farmacoeconomía importante que está dentro del grupo de la farmacovigilancia y es qué tan costo efectivo, qué tan costo útil, respecto a los costos, porque muchas veces se dice, no, es que yo siempre compro el más barato, pero no siempre es el más efectivo. Esa relación costo-efectiva es muy importante y aquí están diferentes estudios que se utilizan. Estudios de costos, ¿cierto? Costo-beneficio, costo-efectividad, utilidad o minimización de costos. De tal manera que yo puedo identificar su uso y finalmente las contraindicaciones, las advertencias, si es costo efectivo o no, y determino precauciones sobre edificación, qué sucede, y
Todo esto el medicamento innovador lo tiene al detalle. Casi siempre el medicamento genérico, ¿qué hace? Pues copia lo del medicamento innovador. Hace pequeños estudios, como les digo, en voluntarios son los estudios de bioequivalencia y simplemente dice, ya que soy bioequivalente e innovador, pues puedo decir que son las mismas contraindicaciones, las mismas precauciones, y muchas veces no es cierto, porque los auxiliares de formulación cambian, la tecnología farmacéutica cambió, ¿cierto? Muchas veces los fármacos tienen estructuras distintas, después lo vamos a ver con ambrisentan de Glaxo, puede tener estructuras distintas del medicamento genérico que cambian los efectos terapéuticos. Entonces todo esto es sacado de diferentes bibliografías y muchas gracias por su atención y espero que este módulo y esta presentación sea de su agrado. Recuerden que tienen que hacer dos cosas importantes. Primero, contestar un foro que ya está disponible a una pregunta específica. Se puede discutir entre ustedes esa pregunta si alguien no está de acuerdo. Y al final, prácticamente el próximo lunes, 2 días antes del cierre de módulo, aparece un cuestionario muy sencillo de lo que hemos visto para redondear toda la parte del módulo 1. Recuerden mi correo julio.garcia@evidenciaterapeutica.com si tienen alguna duda. Que estén bien.